Bueno, para mí es un gusto y una satisfacción de contar a ustedes acá en la sala virtual. Buenas noches, Betty. Buenas noches aquí también a Chasca. Bienvenido, Edwin. Muy bienvenido acá a la sala virtual. Hoy día vamos a seguir con el indicador de logro sobre depósito, almacenes aduaneros. Antes voy a darme un espacio para hacer un pequeño repaso sobre el examen que ya fue programado desde la semana pasada, ¿no? Más que examen es una investigación, por favor, leer bien los lineamientos, los detalles del examen, ya está programado, se supone que terminando la sesión 9 y unos días más está programado el examen, ¿no? Buenas noches, Carol, Milén, yo les solicité la clase pasada que repasen, realicen su examen quizás en un borrador y ahora que voy a explicar me pueden hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar los almacenes, continuar con los almacenes, que también es una de las preguntas del examen, ¿no? Yo le llamo examen, pero al final a cabo es una investigación en la cual denota si el alumno estuvo observando las grabaciones en el caso hipotético que no esté presente, lo cual se comprende. El alumno revisó los materiales, porque al momento de realizar el examen tiene que revisar los materiales, ¿no? Bueno, entonces empezamos con los almacenes. Clase pasada hemos visto la parte legal, lo que es un depósito temporal y un depósito aduanero. En esta oportunidad, de acuerdo al contenido temático, vamos a ver también, seguimos especialmente con el procedimiento en los almacenes, que también se pueden cubrir almacenes de retail, almacenes comerciales, que al final a cabo tienen la misma logística que un almacén aduanero, ¿no? Solamente que la diferencia que un almacén aduanero está normado por la aduana, ¿no? Normado por la aduana. Entonces, y inclusive los almacenes se le considera un operador del comercio exterior según la normativa aduanera, ¿no? Aquí les presento al señor que lo que pueden ustedes visualizar en la imagen, es Nicolás Mous, muy conocido en la logística internacional. El directivo de DHL España, DHL, que es un operador logístico muy integral, que es un courier internacional. El señor estuvo presente aquí en Lima en varias oportunidades, invitado por PROMPERÚ, e inclusive pueden encontrar ustedes en las páginas de YouTube las grabaciones del señor, muy interesante porque él es un experto en cuanto a la logística, ¿no? Les invito, solamente colocan Nicolás Mous, como dicen ahí, y pueden encontrar sus videos, ¿no? Por ejemplo, él nos menciona mucho que el éxito en un comercio internacional, el éxito también depende de la logística. Tu producto puede ser, tu producto, por favor, controlen su micrófono. Bueno, él nos menciona que tu producto puede ser muy distintivo, diferenciado de los demás productos competitivos, pero si no tomas buenas decisiones en la logística, lógicamente al comprador lo puedes perder. Tú eres un proveedor y hay un comprador. Este comprador deseas que te compre hoy y que te compre mañana. Y todo depende también en la prontitud de la entrega. Y no solamente en la prontitud y cumplir con los plazos de entrega, también cómo llega tu producto. O sea, cómo llega con respecto a los requerimientos de parte del comprador y con la calidad que te solicita el comprador, ¿no? Entonces, es importante que tú decidas quién va a ser tu transportista internacional. Es importante que tú decidas quién va a ser tu agente de carga internacional, el que te va a consolidar y desconsolidar la carga. Es importante que tú decidas quién te va a realizar el embarque y desembarque de mercancías y también el acondicionamiento mismo de la carga, el envase, el embalaje y sobre todo tu agente aduanero, ¿no? Porque el traslado de mercancía para pasar por aduanas tanto de Estados Unidos y como México es súper complicado, según lo menciona de acuerdo a su expertise de este señor en la logística internacional, ¿no? Ahora, ¿cuál es el éxito de un buen aprovisionamiento? Porque hay un proveedor y hay un comprador que quiere aprovisionar su empresa con insumos, con bienes de capital, o sea, con tecnología.
pero en ese aprovisionamiento él juega mucho con los tiempos, just time, tiempos justos, en la cual él necesita esos insumos para un proceso de transformación, o necesita los bienes de capital, o necesita bienes para una futura comercialización, ¿no? Buenas noches, Giovanna, buenas noches, Milén, Rosana, Edwin, a todos, ¿no? Entonces, él menciona mucho los contratos. En los contratos se determinan las obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador, como puedes ver en la figura. Ahí juega mucho el rol de los inconter, ¿no? Obligaciones logísticas estamos hablando. Obligaciones en la entrega de la mercancía, dónde te voy a entregar la mercancía, y ahí termina mi responsabilidad, ¿no? Y también cómo te entrego la mercancía, en qué condiciones te entrego la mercancía. Tú estás solo en el mercado, tú no estás solo en el mercado. Tú vas a competir con muchas empresas que son proveedoras y muchas empresas también que están comprando, en la cual tú tienes que ver precios. Tú tienes que hacer un estudio de mercado para determinar los precios y cuál también, qué es lo que vas a pagar también como comprador. Los dos agentes son muy importantes, proveedores y compradores, ¿no? El proveedor está mirando la competencia para ver cuál es el precio más competitivo y más accesible en diferentes tipos de mercado. Y también está observando en cuanto a su producto mismo, la diferenciación de su producto con la competencia. A su vez, el comprador está viendo también el mejor precio, tiene una serie de criterios en la selección de proveedores. Entonces, por lo tanto, uno no está solo en el mercado. ¿En qué te diferencias? ¿En costes o fiabilidad? Los dos son importantes. Tú como proveedor, tú tienes que ver que tus costos sean muy accesibles y que también no tengas pérdida al momento de ser el proveedor. Pero también la fiabilidad se construye. La confianza que vas a cumplir en el traslado de la mercancía, en colocar la mercancía, en el agenciamiento de la mercancía, en el caso de agencia de aduanas, en el almacenamiento de la mercancía, quiere decir si tu servicio es de calidad y cumple las normas internacionales. La fiabilidad se construye con tu primer servicio, tu segundo servicio, para que este comprador no solamente sea, como se dice, un cliente efímero, que solamente una vez te va a comprar o va a necesitar de tus servicios. La logística tiene que ver mucho con el transporte, con el almacén, con consolidar, con trámites aduaneros y con los inconter. A ver, yo quisiera tener saberes previos de ustedes. ¿Me pueden colocar en el chat qué significa logística? A ver, por favor. A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué significa logística? Si bien es cierto, ahorita tú puedes tener en tu teléfono, entrar y buscar el concepto de logística, pero ¿qué idea tienes tú de logística? ¿Qué se te viene en el cerebro, en la parte de cognición, cuando te dicen logística? A ver, por favor, quisiera saber con una lluvia de ideas por parte de Giovanna, Milén, Rosana, Edwin, Chasca también. A ver, Edwin me está agregando, análisis de lo que tengo, sí, forma parte de la logística. No, yo como almacenamiento, yo tengo que hacer un análisis en el ingreso, ¿no? Tengo que planificar cuando ingresa la mercancía a un almacén. Una vez que esté en el almacén, tengo que hacer mi control de inventarios. Hay que hacer un control de lo que tengo y también en la salida de mercancía. Y ahí se aplican una serie de fórmulas, como FIFO, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué idea se te viene cuando digo logística? Me está diciendo, Chasca, almacenamiento de los bienes. Sí, forma parte de la cadena logística, lógicamente. Yo puedo tener un buen transportista que deja la mercancía en un almacén, pero ahí puede ser el cuello de botella cuando no hay un buen servicio. Muy bien, Yosimar, gestión de mi mercadería. Claro, esa mercadería tú lo has construido, lo has fabricado y tienes que hacer llegar a un cliente. Y además también tienes que planificar, organizar, dirigir y controlar toda la cadena logística. Si bien es cierto, hay terceros que te brindan esos servicios, pero tú vas a determinar quién te va a determinar, quién te va a dar estos servicios, quién te va a proporcionar esos servicios. Muy bien, Yosimar, ¿no? Entonces seguimos, muy bien sus ideas. La logística, no sé si me parece que alguna oportunidad le expliqué con una analogía, ¿no? La logística se parece mucho al sistema circulatorio. En el sistema circulatorio, ¿qué es lo que está pasando? La sangre. En la logística, ¿qué es lo que pasa? La mercancía o mercadería.
Ahora, para que pase la sangre, ¿qué necesitamos? Venas, arterias, vasos capilares. Igual, para que pase la mercancía, ¿qué necesitamos? Transportistas, almacenistas, e inclusive consolidar la mercancía, agrupar estas mercancías en contenedores o en otros tipos de embalajes, ¿no? Y necesitamos también la gestión aduanera, que son los trámites aduaneros y algo más. Muy bien. Catherine me dice, gestión de métodos para una buena distribución. Sí, y dentro de la logística encontramos varios sistemas. Tenemos el aprovisionamiento y la distribución de la mercancía, ¿no? En todo es la logística, desde la fábrica, de que yo necesito construir mi producto, mi oferta exportable, yo necesito de insumos, necesito de bienes de capital. En mi almacén, que es de mi empresa, tengo que hacer una serie de diagnósticos, qué es lo que tengo, cuál es el nivel de stock, y lo que falta yo tengo que comprarlo de repente en el mercado nacional o en el mercado internacional bajo una importación. Y sigue la logística. Una vez que ya voy a exportar, tengo que acondicionar mi mercancía de acuerdo al medio de transporte. Inclusive uno de los costos de la cadena logística más fuerte es el transporte, ¿no? Si bien es cierto, yo voy a tomar vía marítima, que me dicen que la tarifa es más cómoda, está bien, pero el acondicionamiento, ahí aumentan los costos. Tengo que acondicionar a una mercancía que se va a embarcar en un medio de transporte que va a demorar cerca de un mes para llegar al lugar de destino. Y por lo tanto se enfrenta a una serie de riesgos. De igual manera, las obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, tiene que ver con la cadena logística. ¿Hasta dónde es la responsabilidad del vendedor? ¿Y cuáles son las estrategias del vendedor cuando está contratando a un operador logístico? Lo mismo el comprador. Hay estrategias. El comprador no desea un reembarque, que llegue la mercancía a su país de destino y cuando apertura el contenedor no es la mercancía deseada o esta mercancía no cumple con las condiciones en las cuales él requirió en un contrato. Entonces, qué importantes son las estrategias del vendedor y estrategias del comprador en la cadena logística, ¿no? Bueno, entonces también observamos a un costadito al lado izquierdo cómo se está condicionando la carga en un contenedor. Ahí tiene que ver una serie de normas, a una serie de políticas, una serie de métodos, porque la carga hay que ver el peso, ¿no? El peso la base del contenedor, el peso, el soporte del contenedor y las cargas en las cuales se está consolidando ese contenedor. Hay que ver la altura, ¿no? Esas paletas se han acondicionado las mercancías, se ha paletizado, y cómo puedo colocar, hasta dónde es la altura. Tiene que haber un espacio que al momento de descargar esa mercancía del contenedor haya una inclinación. Acá se utiliza una serie de métodos, inclusive números, para poder, lógicamente, acondicionar esa mercancía, ¿no? Bueno, todo ese punto estamos viendo que es la logística. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué debemos saber? La logística de un almacén. A ver, comencemos, ¿no? La logística de un almacén tiene que ser eficiente. Antiguamente, muchas veces era manual, ¿no? Se tenía cuadernitos, se tenía lápices, aunque a mí me sorprende, cuando he realizado visitas a ciertos almacenes, todavía se utiliza el lápiz y el papel, ¿no? Mucho se utiliza. Y prácticamente ahora existen varios sistemas para al momento de recepcionar la carga, al momento de almacenar la carga, de conservar la carga y al momento también ante la solicitud programada en la cual yo tengo que entregar la carga, ¿no? Acondicionar, que significa el picking, ¿no? Tengo que atender frente a una solicitud programada y entregar la mercancía frente a una solicitud programada. Entonces, ahora actualmente contamos con métodos y sistemas y herramientas muy modernas en cuanto a la gestión en los almacenes, ¿no? Acá me dice este señor, la logística de un almacén eficiente, oportuna y alineada a las normas internacionales. Asegura tu negocio. Ahora, no solamente del enfoque de la mercancía, también en cuanto al recurso humano, ¿no? El recurso humano, la parte directiva de un almacén tiene que tener apertura mental a la nueva tecnología para brindar al recurso humano toda la satisfacción para que realice sus tareas eficientemente, ¿no? Igual que los procesos y los procedimientos. También tenemos la gestión de entradas y salidas de un almacén. A ver,
Al momento de entrar ya todo está planificado, no quiere decir que es una improvisación. Y si hablamos de almacenes aduaneros, más aún, porque está normado por la aduana. Esa mercancía bajó al puerto, a aeropuerto, o bajó a un aeropuerto, a una zona primaria, y entonces, por lo tanto, en todo momento está el control aduanero. Llega la mercancía a un almacén que ya fue planificado, ya fue previsto, y sigue el control aduanero. En ese momento, ¿quién es responsable? Desde que el momento que se retira la mercancía del puerto, tenemos la responsabilidad del transportista y tenemos la responsabilidad del agente de carga internacional. Y cuando llega la mercancía a un almacén, en ese momento el almacén se hace responsable. Entonces, entre transportista y almacenista, o agente de carga y almacenista, se generan una serie de controles y documentos que se transmiten a la aduana, ¿no? Hablemos de un almacén de retail. Igual, si en un almacén de retail hay mucha planificación en el ingreso de la mercancía a sus almacenes comerciales. No es improvisado. Se hizo una solicitud, previamente hubo un diagnóstico del stock que cuenta la empresa, se hizo una solicitud o una compra para provisionar ese almacén. Y sobre todo que haya una circulación de los bienes que se encuentran en ese almacén para un proceso de transformación. Lo mismo en la salida de un almacén. Ahora, también los almacenes cuentan con toda una infraestructura. Hablemos de almacenes aduaneros. Están normados por la aduana, también por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La IU, ¿qué es el IU? La organización de la infraestructura de toda la área del almacén. Deben contar con todos los dispositivos de seguridad, alarmas, mercancías, porque mayormente hay almacenes con mercancías perecederas. También debe contar con toda la infraestructura en cuanto al mantenimiento de esta mercancía. Tenemos mercancía seca, todo tipo de mercancía altamente delicada en los almacenes y la que tenemos que custodiar, ¿no? Ahora, la consulta de existencias y movimientos también. Las mercancías tenemos que constantemente evaluar cuántas mercancías ingresan, cuántas mercancías están en rotación, en movimiento, cuántas mercancías salen. Por eso tenemos diagnósticos de mercancías de alta rotación, mediana rotación, baja rotación, que por ahí tengo preparada una diapositiva para explicarles, ¿no? Tenemos también consulta de movimientos de documentos. Se utiliza mucho la documentación virtual, se utiliza mucho el control virtual, listado de existencias actuales, listado de movimientos por fechas y movimiento de documentos también, ¿no? En todo momento hay un control. Mis un ejemplo, ahí tenemos Talma. Talma cuenta con un software muy moderno que los ingleses les ha provisionado como servicio, en la cual el gerente de Talma puede estar en la China, puede estar en Dubái, en cualquier parte del mundo, y a través de estos software muy bien sabe qué es lo que está pasando en el almacén, tanto en la gestión de los bienes dentro de un almacén y tanto en la gestión de los recursos humanos, ¿no? Qué importante ahora los sistemas virtuales y las plataformas para observar qué es lo que está pasando en un almacén, en sus existencias, en las mismas mercancías, en los movimientos, en la documentación y más aún en los almacenes aduaneros, ¿no? Bueno, continuamos. Saberes previos para comprender. Tenemos que saber que en todo almacén cumplen esos puntos, esos lineamientos que estoy colocando. La recepción de mercancías, hay una planificación en la recepción de mercancías, hay un almacenamiento de la mercancía, no solamente llega, hay que pesarla, hay que contabilizarla, hay que identificarla, e inclusive informar a la aduana, en el caso de almacenes aduaneros, una serie de registros de trámites con la aduana respectiva, ¿no? Conservación y mantenimiento, también ya todo está planificado. Se está colocando las mercancías en los racks pertinentes. Estos racks parecen departamentos cuando te brindan un servicio, ¿no? A los costos, ¿no? A veces también nos cobran por una tarifa de peso-peso o peso-volumen. Y también es como un departamento que están ofreciendo el servicio de custodia. La parte más baja, de repente más cómoda para esas mercancías de alta rotación. De repente los racks en la parte superior son los que tienen baja rotación.
etcétera, ¿no? Tenemos también gestión y control de existencia que ocurre en cualquier tipo de almacén. Para ello cuenta con una serie de sistemas. Hay que verificar, porque estas mercancías, ¿qué determinan? Costos. Estas mercancías son de terceros. Así sea una empresa de comercial de retail, constantemente está valorando y evaluando las existencias dentro de su almacén, ¿no? Expedición o despacho de mercancías también está planificado. Ante el pedido programado, hay que prácticamente atender a ese pedido, acondicionar la mercancía y ver la manera cómo llegar a ese pedido, ¿no? ¿Qué funciones se realizan en un almacén? Son los explicados: recepción, almacenamiento, conservación y mantenimiento, gestión y control de existencias, expedición o despacho de mercancías. A ver, aquí he colocado un pequeño diagrama para repetir lo mismo que estoy mencionando, ¿no? Aquí con los esquemas vemos el ingreso de mercancía. Vamos a hacer un ejemplo de un almacén aduanero, ¿no? Antes de que llegue la mercancía, ya se transmitió al almacén, a la oficina de aduanas, así se le llama, pero no significa que pertenezca a la aduana, porque ahí se hacen una serie de gestiones de trámites aduaneros, ¿no? Entonces se envía la documentación al almacén en la cual ha llegado la mercancía y se va a colocar la mercancía en ese almacén, ¿no? Entonces, una vez que baja la carga con el medio de transporte, llega al almacén y las puertas no se abren inmediatamente. El transportista entrega una serie de documentos en ventanilla. En ventanilla se comunica con la oficina de aduanas que está dentro del almacén. Vuelvo a repetir, se ha colocado así, hay almacenes que se coloca así como oficina de aduanas. Y ahí verifican los documentos. La oficina de aduanas se comunica con el patio de contenedores, al supervisor, y el supervisor, lógicamente, ordena la apertura de las puertas del almacén, ¿no? Ingresa la mercancía, inmediatamente ocurre el pesaje. Existe la tara, que es la identificación del peso del vehículo vacío, y ocurre la gestión de la destara, que significa restar el peso del vehículo lleno menos el peso del vehículo vacío, ¿no? Entonces, una vez que ocurre esa gestión, la mercancía ingresa con el medio de transporte y existe una serie de controles, ¿no? La mercancía, se identifica la mercancía. Antiguamente se utilizaban las tarjetas de arrume para identificar las mercancías, identificarla dentro del almacén, ¿no? Una vez que la mercancía se encuentra en el almacén, se coloca en las zonas, en los racks ubicados o en las zonas ubicadas, de acuerdo también a la naturaleza de la mercancía, ¿no? Y se informa a la aduana, a la SIGAP, Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Se informa la presencia de esa mercancía. Sabemos muy bien que un depósito temporal máximo puede ser 15 días, pero hablemos de un depósito aduanero. Ahí la mercancía puede estar 3 meses, 4 meses, 6 meses, hasta un año. Y tiene que acondicionar bien la mercancía y conservar la mercancía dentro de ese almacén. Y el control de existencias, porque es mercancía de terceros. Acondicionarla, revisarla, supervisarla, y cuando ocurra, es un almacenamiento aduanero, hay que estar atento frente a un aforo, ¿no? Porque viene el representante de la aduana para hacer el reconocimiento físico de la mercancía, ¿no? En el caso que sea un servicio simple, porque los almacenes aduaneros también hacen servicio simple, significa que no es un servicio aduanero, se custodia mercancía de terceros por X motivos y lógicamente se acondiciona la mercancía para colocarlos también en los racks respectivos, ¿no? O en las zonas respectivas. Siempre hay un control de existencias, se solicita la mercancía y hay la expedición de la misma, que significa el picking, ¿no? Bueno, vamos a ver los términos utilizados y aquí están las operaciones, ¿no? Funciones del almacén: recepción, almacenaje, preparación, expedición. Ahí tenemos la recepción con los términos de planificación. Todo está. ¿Qué significa planificar? Planificar en la gestión significa anticiparse al futuro de los hechos. ¿No puede decir algunos instrumentos en la planificación? Sí, objetivos, metas, programas, procesos, procedimientos, normas. Son planes de una empresa. Entonces nosotros aplicamos planes en la recepción de la mercancía. Todo está organizado. La descarga, todo lo mismo. Se ha planificado cómo va a ser la descarga, qué instrumentos se van a aplicar, qué documentos se tienen que gestionar. El control está en todo momento, ¿no?
y más aún si hablamos de almacenes aduaneros. El almacenaje, o sea, en un almacén, por ejemplo, se habla mucho del encimado, ¿no? Colocar la mercancía encima de otro, dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Ejemplo, saquerías. También colocamos la mercancía bovinas en otros lugares apropiados. Se organizan las mercancías de acuerdo y se acondiciona el lugar, la ergonomía, ¿no? La ergonomía viene a ser la relación de toda la parte externa de una mercancía, también en relación al hombre, se llama la ergonomía, ¿no? El acondicionamiento de la temperatura, el espacio, es muy importante en el almacenaje. El registro continuo, la identificación de la mercancía, ahora se utilizan muchos instrumentos virtuales, y la ubicación de la mercancía en los lugares acondicionados, ¿no? En cuanto a la preparación, la recepción y gestión del pedido, ¿no? Esa mercancía no va a estar toda la vida en un depósito aduanero, que puede estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, entonces va a haber una solicitud a esa mercancía. Muchas veces dentro de un almacén se solicita la extracción de muestras, ¿no? Llegaron telas y yo dudo que sea la calidad solicitada y yo solicito a la aduana el análisis respectivo, ¿no? El control siempre va a estar presente en cualquier operación dentro de un almacén. La expedición, ¿no? Que viene a ser el acondicionamiento del producto frente a un pedido programado. Entonces se acondiciona la mercancía, se prepara toda la documentación pertinente en la salida y a la vez también tiene que haber el pesaje correspondiente y la carga de la mercancía, que existe toda una planificación y un proceso. Se emite una serie de guías, una serie de documentos. En el caso de un almacén, la DAN tiene que tener el visto bueno de la aduana para el levante, la autorización de la misma, ¿no? Bueno, vamos a seguir. El ciclo de vida de un producto, estoy colocando, ¿no? La dinámica, porque es toda una dinámica, la entrada de bienes, el almacenamiento, el recojo de pedidos, la organización y agrupación de estas mercancías y la salida de los bienes, ¿no? A ver, vamos a ver uno por uno, ¿no? He tratado de desarrollar punto por punto. 1, entrada de bienes, ¿no? Aquí observamos en el esquema la recepción de mercancías a través puede ser de muelles, de zonas primarias, extensión de las zonas primarias, pasan por los controles. Te voy a dar un ejemplo. A ver, llegan los autos de China o de Corea, ¿no? O de Japón. Estos autos, primero va a haber una descarga en el espigón, ¿no? Del terminal portuario. El primerito que sube es la compañía de seguros, ¿no? Porque las pólizas de seguros mayormente mueren en el lugar de destino. Pero como en la aduana Perú se exige que esos autos nuevos tienen que contar con una póliza de seguro desde el muelle hasta el almacén, ¿no? Entonces, baja la carga a la zona primaria del puerto y ocurre la tarja, ¿no? En la cual se tiene que verificar las condiciones también en que llegó la mercancía, ¿no? Pasa por todos los controles. Ahora, si es mercancía perecible, las llamadas cuarentenas, ¿no? Ahí interviene mucho SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, para los productos perecibles de la agroindustria, ¿no? Tanto en la exportación y tanto en la importación. Entonces, cuando va a llegar la mercancía a un almacén, en todo momento también tenemos que verificar, tanto en la exportación e importación, por la SENASA. Y cambios de embalaje necesarios. Cuando hay un transbordo, por ejemplo, la mercancía baja al muelle, se le lleva a un almacén y se acondiciona cuando, por ejemplo, va a transbordar a una línea aérea, ¿no? Entonces, ahí existen muchos procesos en un almacén aduanero. Almacenamiento, disposición de las cargas en una ubicación. Ustedes cuando visiten los almacenes van a encontrar que hay variedad de mercancías que se acondicionan, lógicamente, y los almacenes están orientados a esta naturaleza de mercancías. Hay almacenes muy inmensos que te custodian mercancías perecibles y están acondicionadas en cuanto a la refrigeración de las mismas. También encuentras almacenes para mercancía seca, en la cual vas a encontrar altos volúmenes de mercancía seca, como cuadernos, como bobinas de plásticos. Vas a encontrar todo tipo de mercancía, que tengo preparado ahí unas diapositivas para que veas la variedad, ¿no? Entonces, en el almacenamiento hay que acondicionar las mercancías, ¿no? Y colocarlas en los racks respectivos por la cual ya se organizó previamente. Veamos el siguiente.
recogida de pedidos, ¿no? Conocida también como picking. Picking es la operación por la cual se convierten las unidades de carga de compras en unidades de venta. Es en el caso de almacenes comerciales, ¿no? Por ejemplo, un almacén de retail también cuenta con una serie de operaciones. Las mercancías ante un pedido, ante una repartición, a una comercialización, de repente de unidades se convierten en un llamado packing, six packs, por ejemplo, colocarlos de 6. Estoy hablando de un almacén comercial. En un almacén aduanero ocurre ello, te brindo la respuesta. Tenemos, por ejemplo, Albosa, Almacenes Bocanegra, que está frente al aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Albosa es un operador logístico 4PL, ¿no? ¿Qué significa 4PL? Que no solamente te ofrece el servicio de custodia de mercancía, transporte interno, te ofrece una serie de operaciones logísticas. Una de ellas, depósito aduanero. A la vez también hacen servicio simple a muchas empresas. Tú entras al BOSA y parece que estás entrando en una de las áreas, parece que estuvieras entrando a una fábrica, porque vas a ver que realizan mucho el llamado empaque, ¿no? Acondicionan la mercancía frente a un pedido, hacen mucho el picking. Ellos tienen convenios tienen una serie de contratos con Natura, por ejemplo, ¿no? Albosa, y acondicionan la mercancía de acuerdo también para una comercialización, ¿no? Bueno, pues eso se llama 4PL. No solamente brinda servicios logísticos propios de un almacén, o también otros servicios logísticos, transporte interno, hasta inclusive tienen su propia agencia de aduanas, ¿no? Entonces, la recogida de pedidos, conocida también por picking, es la operación por la cual se convierten las unidades de carga de compra en unidades de venta. Otro concepto de picking es atender a la solicitud de un pedido programado, ¿no? Picking, viene para picar, ¿no? Y ya las mercancías están acondicionadas en un lugar y se tiene que atender ante un pedido, no picar. La estoy buscando, la acondiciono para la solicitud de un pedido programado en su salida de mercancías, ¿no? A ver, otro ejemplo. Agrupación, ordenación. ¿Qué se realiza dentro de un almacén? Vas a encontrar que realizan una serie de operaciones. Encimado, también toda mercancía antes de un despacho aduanero tiene que ser rotuladas, tiene que ser identificadas. Como vienen de China, vienen de Japón, vienen de Singapur, muchas veces no vienen con las condiciones propias de un embalaje. Por lo tanto, a veces están deterioradas el embalaje, el acondicionamiento y todo ello ocurre dentro de un almacén, ¿no? Siempre y cuando no perjudique la naturaleza misma de la mercancía, porque ya viene declarada de origen, pero sí tiene que ser bien identificadas, rotuladas, antes de que se cumpla el despacho aduanero, ¿no? Ahora, dentro de un almacén común también hay que condicionar esa mercancía, hay que conservar esa mercancía, hay que organizar esa mercancía y mantener esa mercancía dentro del tiempo en el cual se está pagando la custodia de la misma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Alcosa, es un almacén que está en la Avenida Colonial. Sus clientes, por ejemplo, uno de sus clientes, Molitalia. Molitalia es una empresa muy grande, has visto, no sé, lo que son de Lima, por la Avenida Venezuela, ahí está Molitalia. Pero, sin embargo, Alcosa le hace servicios de almacenamiento simple. Ahí le están custodiando, conservando mercancías que de muy seguro Molitalia tiene sus propios almacenes, pero tanto produce que no cuenta con toda la cobertura. Entonces, por lo tanto, lo tienen ahí como servicio de acondicionamiento Alcosa, ¿no? Y así realizan una serie de operaciones y custodia de estas mercancías. Bueno, vamos al siguiente. Número 5, salida de bienes. El control de salidas es importante, porque el almacén, hablemos de almacén aduanero, su responsabilidad termina cuando entrega la mercancía al importador. El importador ha contratado a un operador logístico, está bien, pero le está dando la responsabilidad al importador. Y para ello realiza una serie de operaciones, el pesaje, ¿no? El ticket de peso de salida, una serie de documentos también en la salida, y tiene que tener una DAN visada por las aduanas en la cual se está autorizando el levante. Levante significa la autorización de aduanas para disponer de esa mercancía, ¿no? Y aquí ocurre una serie de casos. Cuando la mercancía llega a las manos del importador,
hasta que el logístico contratado por el importador llega a la empresa. A veces ocurre que no llegó toda la mercancía, que ya fue declarada y se pagó los tributos. Y ahí vienen los problemas. El importador inmediatamente delega la responsabilidad al almacén, pero el almacén cuenta con sistemas virtuales, que en todo momento hay un control de existencias del almacén, y te estoy contando casos reales. A veces hay denuncias por parte del importador que no llegó la mercancía en las condiciones en su almacén, ni el número tampoco de mercancías, que ya fueron declaradas y fueron pagadas, fueron liquidadas a la aduana en cuanto a la tributación. Pero gracias a Dios los almacenes cuentan con un control total de las existencias, y en la cual los sustentos y las evidencias son muy importantes frente a una denuncia, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Este es el ayú de un almacén, ¿no? El ayú de un almacén viene a ser la distribución de la infraestructura del área, de los espacios de un almacén, que deben ser también acondicionados de acuerdo también a las mercancías que están custodiando, y también el tránsito del personal operativo, que debe cubrir todos los niveles de seguridad. Además, también tiene que tener varias áreas propias de un almacén: las oficinas administrativas, la zona de descarga, la zona de carga. Y si es un almacén aduanero, tiene que tener una zona de aforo, una zona donde se va a realizar el reconocimiento físico de la mercancía. También la puerta de entrada, ¿no? Y a dónde se le va a entregar la mercancía, ¿no? Viene el logístico contratado por el importador. Toda esa distribución bien organizada, ¿no? La distribución y diseño de este espacio en un plano se le llama el ayú, ¿no? Es muy importante. Aquí, por ejemplo, en este layú que estoy colocando como ejemplo, contamos, ahí están los racks con color verde, si ustedes pueden visualizar, dice, ahí se encuentra custodiando mercancía de alta rotación o fuerte rotación. ¿Qué significa alta rotación? Claro, es el movimiento de la mercancía. Ingresa la mercancía, y con qué los tiempos y espacios, los tiempos. La mercancía llega, la custodia, y ya lo están pidiendo. Hay una alta rotación por la misma naturaleza de la mercancía, por ejemplo, los productos perecibles. La mercancía puede ingresar, inmediatamente ya la están solicitando. A ver, otra, por ejemplo, contamos productos secundarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos menestras embolsadas, una serie de productos, cuadernos, por ejemplo, también es de alta rotación. Y hay que cuidarlos, ¿no? Porque el papel es muy sensible, especialmente en nuestro Callao, que hay muy alta humedad, ¿no? Entonces es de alta rotación. Ahora, la clase B es media rotación. Podemos tener, por ejemplo, los envases de los champús, ¿no? Todo lo que se refiere colonias puede ser de mediana rotación, pero también a la vez mercancía frágil. Tenemos también artículos de baja rotación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su movimiento no es muy constante. Por ejemplo, bienes de capital, tractores, carros, etcétera. Por ejemplo, en un depósito aduanero, la ley permite la conversión. ¿Aló? ¿Sí? Sí, disculpe, los productos como champú son de mercado masivo. ¿Entendería Ah, entonces que, o sea, al ser mercado masivo, no sería un producto de fuerte rotación? ¿O solamente lo están calificando por nivel de perecible? sí, solamente estoy viendo por la naturaleza de la mercancía, ¿no? La naturaleza de la mercancía, porque la misma naturaleza lo amerita. Claro está, tiene razón, en el área comercial, lo mismo yo puedo decir los carros, ¿no? Llega en cantidad los carros a un depósito, y ahora cuando aumenta la compra de autos, nosotros podemos decir de repente es mediana rotación, pero por la naturaleza del auto hay una inclinación que es de baja rotación, ¿no? Por ejemplo, los bienes de capital, las máquinas, la colocan en un almacén, especialmente depósito aduanero, y mayormente ocurre parciales en el caso de baja rotación. ¿Qué significa parciales? Cuando la solicitan, lógicamente, poco a poco. Yo puedo traer, por ejemplo, 50 carros a Gambetta, ¿no? Es lo que veo con mis amigos de Gambetta. Coloco 50 carros, y los carros están ahí
máximo pueden estar 1 año, porque la ley lo permite, y se puede decir que de baja rotación. En el caso, por ejemplo, productos perecibles, ¿no? Las mismas empresas lo necesitan inmediatamente, por eso se le dice de alta rotación, ¿no? En cuanto a los champús, también puede ser que el producto masivo, inclusive los autos, yo puedo comprar 20 autos, me voy y compro, pero por la naturaleza, estoy diciendo por la naturaleza de la mercancía y la conservación de la misma en los racks respectivos, ¿no? Pues esa es la respuesta, ¿no? Tienes razón, el área comercial puede ser cualquiera, la clase A, clase B, clase C, eso depende también en el área de la comercialización del mismo. Te estoy contando una realidad. Por ejemplo, el caso de Alcosa, ¿no? En la cual ellos almacenan mucha mercancía de Molitalia. Molitalia cuenta con sus propios almacenes, pero tanto producen que solicitan el servicio de Alcosa, que está en la colonia, está cerca, ¿no? La avenida Venezuela. Uy, ahí encuentras cantidad de productos snacks, por ejemplo. Los snacks, me estaba conversando el almacenista, si bien es cierto, no es como un producto como la agroindustria, pero es muy sensible por la zona, por el Callao, ¿no? Si bien es cierto, pueden contar con toda la tecnología para mediar lo que es la humedad, pero ellos temen mucho por la humedad. Y constantemente, lógicamente, como son productos de snack, hay bastante comercio. Pero ellos me mencionan, por ejemplo, estos productos de snack también tienen una prioridad, que es muy distinto cuando tienen equipos de refrigeración, porque ellos también tienen equipos de refrigeración para otro tipo de mercancía, que es muy sensible, ¿no? Sensible por la refrigeración. Por ejemplo, el almacenista me estaba contando, según la categoría, él toma como categoría A de alta rotación los productos que son refrigerantes, ¿no? Los productos, los snacks, por ejemplo, los estaría tomando también como alta rotación, pero no tanto como estos productos de alta refrigeración, que son muy delicados, ¿no? No sé si me dejo comprender. Depende de la naturaleza de la mercancía. Claro, el movimiento de sacar la mercancía, eso depende también de los pedidos, ¿no? De los pedidos, que pueden ser grandes, pequeños, pero en el caso de la clasificación de la YU de un almacén, va en relación también a la naturaleza de las mercancías, ¿no? A ver, te doy otro ejemplo. Hay unos racks que he podido ver en otro almacén de Povén, por ejemplo. He podido ver, de Povén es un depósito aduanero. Ellos cuentan con unos racks que en la parte inferior colocan las mercancías de mayor alta rotación. En la parte inferior, por el aspecto logístico, porque siempre hay mayor movimiento. Y en la parte inferior es más viable para ubicarlo, para hacer la parte logística, hacer las estivas correspondientes. Pero en la parte superior, me estaba mencionando el señor de Povén, que están colocando las mercancías, que es de baja rotación, ¿no? Que prácticamente se pueden conservar ahí y que el movimiento no es demasiado fuerte, ¿no? Quedó claro, ¿no? Quedó claro lo que estoy mencionando, a qué le llaman para los almacenistas alta rotación, mediana rotación y baja rotación. Todo depende de la naturaleza y el material de la mercancía. Voy a colocar acá unos ejemplos, no te preocupes para hacer esa clasificación, para los almacenistas, ¿no? 2 palabras que se manejan, el picking y el packing. Picking comprende el retiro de los productos, esa palabra viene de picar, retiro del producto por su ubicación, de acuerdo al pedido programado, ¿no? Picking, picar. Packing es una palabra en inglés que significa acondicionamiento. Hace referencia al proceso de acondicionamiento y empaquetado. Vuelvo a repetir, hay almacenes aduaneros que te hacen una serie de servicios, por eso se llaman 4PL, ¿no? Entonces, ellos te hacen mucho el packing, el acondicionamiento de la mercancía frente a un pedido, ¿no? Y a una expedición posterior, que ya todo está programado. Ahí te he colocado una foto a todos. Miren esos racks. Qué distinto a los racks antiguos. Todo está sistematizado. Inclusive pasa el técnico almacenista, inmediatamente identifica la ubicación de la mercancía con toda la tecnología que tiene en la mano. Antiguamente, hace muchos años, era muy distinto, ¿no? Inclusive ahora se ha minimizado los accidentes dentro de un almacén, porque hay normas nacionales y normas internacionales. Ellos cubren también una serie de certificaciones internacionales, ¿no? Y en la cual verifican que el almacén
El almacén también es un operador del comercio. También el almacén puede alcanzar ser OEA. ¿Qué significa OEA? Operador económico autorizado. Y para ser OEA en el mundo aduanero internacional, tiene que demostrar que sus procesos y procedimientos cumplen con los requerimientos internacionales. Colombia, por ejemplo, muchos de sus operadores son OEA. Los almacenes son OEA, operador económico autorizado. Tienen que demostrar también que dentro de los procesos y procedimientos minimizan el control del narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que con esta acreditación de la OMA, que es OEA, la mayoría de operadores están tratando de brindar el mejor servicio y contar con las mejores instalaciones que demuestren seguridad frente a la aduana. Siendo OEA, tiene una serie de beneficios frente a la aduana. Ellos demuestran calidad en sus servicios, sus aspectos logísticos, sus procesos, sus procedimientos, que son transparentes y que minimizan el narcotráfico, lavado de activos y una serie de problemas que tenemos en nuestro país, lo demuestran y tienen una atención especial frente a la aduana. Igual, ¿no? Una atención, una orientación técnica, ellos son los primeros que la aduana inmediatamente los orienta y los atiende, ¿no? Cualquier operación logística. Ahora hemos firmado un acuerdo OEA con Colombia. Los colombianos son nuestros amigos en aspecto logística. Yo soy OEA como almacén aquí y a la vez también soy OEA en otro país, en Colombia, ¿no? Bueno, estoy mencionando la aduana en relación con el aspecto logístico. La aduana no solamente se encarga de las normas, de la vigilancia de la mercancía, la entrega de mercancía, si la mercancía está pagando sus tributos, cuando la mercancía queda en el almacén inmovilizada, no solamente ese punto de vista. Las aduanas del mundo, después que hubo el problema los problemas de las Torres Gemelas, desde ahí se unieron todos los operadores logísticos para observar qué podemos hacer y promocionar que los operadores logísticos demuestren calidad en su servicio. Y la calidad está amarrada con la infraestructura y sumado a los procesos y procedimientos con la alta tecnología, para minimizar los tiempos y minimizar los costos también, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Términos empleados en almacén, el picking, ahí están los términos, el packing y el famoso layú, ¿no? El layú corresponde a la disposición de los elementos dentro de un almacén, cómo está distribuida toda el área, ¿no? Las áreas y las áreas en las cuales se deben colocar también las maquinarias, equipos, accesorios y las mismas mercancías. Y la atención al cliente también. Y en el caso aduanero, están supervisados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y por la aduana, ¿no? Porque están custodiando mercancías que es prenda legal del Estado, ¿no? Bueno, el packing ya lo referí y el picking también. Vamos a colocar aquí. A ver, apliquemos lo aprendido porque voy a seguir explicando para ver lo que es alta rotación, mediana rotación y baja rotación. Todavía falta completar la idea, ¿no? Entonces, comenzamos, por favor, para que participen aquí. Juan Ruiz, emprendedor, cuenta como objetivo de aprovisionarse de insumos y bienes de capital en los tiempos estimados just time, ¿no? Cuando se estudia cadena de suministro, esa palabra es muy importante, just time, tiempos justos. Y la confiabilidad en la entrega como la calidad del producto. Todo lo mencionado, Juan Ruiz tiene que asegurarse en una eficiente. ¿Cómo voy a completar la idea? Por favor, ¿cuál sería las frases para completar la idea? Juan Ruiz tiene que asegurarse en una eficiente, ¿cuál sería? A ver, por favor, en una eficiente ¿qué? A ver, Edwin me dice B, ajá, Abigail también, Milén, Rosana, claro, ajá, muy bien. La lógica frente a todo el enunciado sería cadena logística. Muy bien. Miss, y la palabra cadena de compras, todo ello está dentro de la ciencia logística. Nosotros aquí en el Perú existen muchos especialistas, les cuento, en el área logística. En la empresa, por ejemplo, que yo he elaborado anteriormente, en otras empresas, elaboré un almacén hace mucho tiempo,
y ahora que estamos en la consultora haciendo servicios también para otras empresas, ahora como consultoría, observamos que aquí en el Perú no estamos en pañales, ¿ah? Estamos desarrollando en la cadena logística. Encontramos bastante la intervención de la empresa privada. Lo que falta desarrollar es el aspecto de la gestión de Estado, ¿no? En la cadena logística. Hay una alta apertura mental en cuanto a la tecnología. Lo que falta desarrollar en nuestro Perú es, lógicamente, mayor capacitación en el recurso humano en cuanto a la cadena logística, porque tenemos que, todo el recurso humano tiene que estar preparado para trabajar en estas áreas, ¿no? Ahora, también hemos identificado, también existen almacenes que cuentan con altos clientes, pero todavía, como se dice, le falta desarrollar en cuanto a la tecnología, ¿no? La tecnología es importante, esos sistemas en los cuales se capacita a todo el recurso humano para identificar la mercancía, dónde está ubicada, cuáles son los pagos realizados, cuál es la contabilidad, especialmente los almacenes aduaneros. Cuando se retiran por parciales, ahí tienen que determinar en cuanto a los pagos, no solamente esa mercancía que salió, pagó los tributos, esa mercancía que queda tiene que cubrir el pago del servicio del almacenamiento. Acá existe una serie de operaciones dentro de un almacén aduanero, tanto en el aspecto comercial y tanto en el aspecto aduanero, ¿no? La cadena logística, la palabra logística es toda una ciencia. Ahí vas a ver en cadena de distribución, el aprovisionamiento, las compras, la selección de proveedores, todo está en ese curso que se llama logística, ¿no? Bueno, Neptunia. Neptunia cuenta con un adecuado diseño y distribución de sus espacios, donde facilita la custodia, el acondicionamiento y la rapidez de la preparación de los pedidos. Esta distribución y diseño de los espacios se denomina, ¿cuál sería la respuesta? A ver, esta distribución y diseño de los espacios se denomina, a ver, ya me está contestando Chasca, Salomé, Abigail, Edwin, Yosimar, bienvenido todos, por favor. Muy bien, ¿cómo se denomina? La YU. Muy bien, el famoso Layu. Ajá. Chicos, ustedes sabían que también existen especialistas, ¿no? En el diseño, este diseño de Layu. Hay empresas que ofrecen ese servicio. Muy bien. Número 3. El almacén Alcosa tiene que hoy preparar el pedido a la solicitud de su cliente Molitalia, el cual le ofrece servicios de almacenamiento aduanero y depósito simple. También depósito simple. Esta operatoria se denomina, ¿cómo se denomina? A ver, tiene que hoy preparar el pedido a la solicitud de su cliente Molitalia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se denomina? Ajá. ¿Qué piensa? Acá hay una diversidad de respuestas. A ver, ¿cómo se denomina? Es operación de atender el pedido programado, porque hay dos palabras que se utilizan mucho dentro de un almacén. ¿Cómo se denomina? A ver, hablemos del aspecto operativo, comercial, empresarial. ¿Cómo se denomina? A ver, Rosana, a ver, ¿dónde está Rosana? Rosana, la respuesta sería la B, el picking. Wendy, también, está bien. Picking, si bien es cierto, en el picking está despachando, está bien, pero hay dos palabras que se manejan mucho en los almacenes, así sean aduaneros, así sean retail, sean tu almacén mismo, es el packing y el picking. Packing es el acondicionamiento de la mercancía, ¿no? Y picking es preparar el pedido a la solicitud de un cliente o una solicitud programada. Es el llamado picking. Claro, estamos despachando, pero la palabra adecuada, estamos hablando dentro de los almacenes, tienen ese concepto, ¿no? Que se llama picking. Picking, ¿no? Viene la palabra picar. Bueno, ahí está. 4. Albosa cuenta como cliente a Natura, para el cual le realiza como servicio el proceso del acondicionamiento y empaquetado de los productos para su posterior expedición. ¿Cómo se denomina en los términos almacenes, ¿no? Los almaceneros? ¿Cómo se denomina? A ver,
Ahí sí me están, Wendy, Milén, Rosana, me están contestando que es la A. Sí, es el packing, ¿ya? Dos palabras que vamos a aprender esta noche. Packing y picking. Dos palabras muy utilizadas dentro de un almacén, ¿no? Chicos, ¿hay algún alumno que ha trabajado dentro de un almacén? Sea cual fuere el almacén, que nos brinde su experiencia. A ver, sea cual fuere el almacén, sea un almacén de retail, un almacén de una empresa de proceso de transformación. Ahora, si uno tiene una tienda que es una organización, también se realizan todas estas operaciones, ¿ah? A veces subestimamos, no, yo trabajo en una tienda. Igual, en una tienda se están capacitando mucho en este aspecto de almacenamiento y control de existencias, ¿no? A ver, nadie ha trabajado, ay, chicos, sí. Entonces, sería bonito. Esa área de logística es muy compensable, trae mucha satisfacción, pero a la vez también es bastante esfuerzo y bastante... Tú tienes hora de ingreso, no tienes hora de salida mayormente, ¿no? Pero hay almacenes en la cual ustedes pueden brindar sus servicios también, ¿no? Muy bien. Gracias, Abigail. No hay nadie que tome el micrófono y si contar su experiencia, que haya trabajado en un almacén, sería bonito, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí. Clasificación de las mercancías. A ver, bastante atención. Según el estado físico, tenemos sólido, líquido y gaseoso. Según las propiedades, duraderos, perecederos, ¿no? Tenemos ahí. Según la unidad de medida, peso, capacidad, volumen. Igual los medios de transporte. Los medios de transporte tienen dos tipos de tarifario. Peso y peso-volumen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno visita un almacén, encuentra grandes paquetes de, por ejemplo, de toallas higiénicas, papel higiénico, ocupan grandes espacios del almacén. ¿Cómo te cobran? ¿Por peso o peso-volumen? A ver, ¿quién me contesta? En un almacén en la cual esos toallas higiénicas, papel higiénico, ¿cómo sería? ¿Peso o peso-volumen? ¿Cómo te cobran? A ver, ¿cómo sería? En un peso-volumen, muy bien. Peso-volumen. Sí, peso-volumen, por los espacios, ¿no? Ahora, en un almacén vas a encontrar, por ejemplo, ¿en dónde encontré? En Alcosa, creo que encontré. Rollos metálicos, pero que llega hasta 1 tonelada, ¿no? Los medios de transporte, los operadores logísticos, ¿cómo te cobrarían? ¿Peso o peso-volumen? Esos rollos metálicos que ocupan poco espacio, pero tienen un terrible peso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo te cobran? Ajá, sería peso, ¿no? Sí, tienen sus fórmulas, ahí las fórmulas para el peso, ¿no? Muy bien. Y cuando se acondiciona la carga, ¿no? Muy bien, peso. Por ahí debes tener un curso de logística. Cuando te acondicionan la carga, te tienen que enseñar el cubicaje, cómo cubicar, ¿no? El cubicaje, cubo, el cubicaje viene de la palabra cubo, largo, ancho, profundidad. Tú quieres colocar tus potes de mermelada en una cajita, ¿no? De cartón corrugado, con sus separaciones. Hay que ver cuántos potes pueden, lógicamente, cubrir en una caja. La caja va a cubrir una cantidad de potes. Se tiene que aplicar unas fórmulas, que es el cubicaje. También tienes que colocar las cajas en una paleta. Una paleta puede ser una paleta norteamericana, otro tipo de paleta, porque hay dos variedades de paletas. Entonces, tú tienes que cubicar, acondicionar. ¿Cuántas cajas tienes que colocar en esas paletas, de acuerdo también a su dimensión de la paleta, ¿no? También la paleta ya la mercancía paletizada, la tienes que colocar en un contenedor. También tienes que pensar bajo un cubicaje cuántas paletas entran dentro de un contenedor, ¿no? La palabra logística entra en una serie de operaciones, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a seguir. Clasificación de las mercancías. Según la rotación de salida de la mercancía,
tenemos, y por la naturaleza de la misma, de alta rotación. Ahí podemos, por ejemplo, ver esos embolsados de azúcar, ¿no? Importamos azúcar, nosotros exportamos e importamos. Y ahí quiero hacer el aspecto aduanero. A ver, atención, ¿no? Ahí se trabaja mucho. A mí me admira a veces ahora esas declaraciones de ADEX y COSMEX, que lo veo un poco sesgado, porque ahí no se debe aprovechar la información para que el pueblo, nosotros, seamos cultos. A ver, cuando el azúcar y el arroz en el mundo, en el mercado internacional, aumenta el precio, ahí trabaja mucho el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, trabajan mucho con la demanda de la población, aquí en el mercado interno. Por ejemplo, hay el fenómeno del niño. Frente al fenómeno del niño, ¿qué baja? La agroindustria. Y más aún, todos los años, cada cierto tiempo hay el fenómeno del niño. Y ahí nos falta tecnología para neutralizar estas consecuencias del fenómeno del niño. Pero hasta ahora nadie toma esa tecnología. Lo que se ha creado en el mundo es la póliza de seguro frente al fenómeno del niño para las empresas. Fue la primera póliza en el mundo, pero nada más. Ahora, cuando hay el fenómeno del niño, baja la oferta de arroz y azúcar para cubrir el mercado interno y otros productos por el fenómeno del niño. Entonces, ¿qué hace el MEF? Ahí juega con variables. A los importadores le incentiva al importador de arroz y azúcar del mercado internacional. ¿Qué hacen? Rebajas arancelarias. ¿Es bueno? Es bueno para cubrir la demanda. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una alta producción de arroz y azúcar? Pero acá en Lima siempre vemos que el arroz y el azúcar no baja el precio. Es que existe una variable que es especulación. Y la especulación tiene que ver mucho con los controles y la corrupción. Eso tiene que ver, siempre hubo. Entonces, observamos que en el norte a veces hay una sobreproducción de arroz y de azúcar o de cualquier producto que produce el norte. Que inclusive los precios, pero se abaratan. El pescado también, ¿no? Pero cuando llega a otras capitales por especulación, aumenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debería hacer el MEF cuando hay una alta producción, que también es un problema estructural, de estructura, no solamente es el MEF? Deberíamos hacer una buena distribución para todo el Perú. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una alta producción de arroz y azúcar, ¿qué puede hacer el MEF? El MEF, aparte del arancel que se paga el producto importado, le coloca una sobretasa. ¿Para qué? Para quitar el interés al importador, para que ese arroz y azúcar nacional se pueda distribuir, debería distribuirse y aprovisionar el mercado interno. Así se trabaja en el MEF. Hay regulatorias. Eso deberían explicar a todo el país cómo se maneja el MEF, ¿no? Frente al producto importado. Ahora, toda la vida no vamos a estar dependiente también. ¿Nosotros qué importamos? Por ejemplo, productos perecibles, el trigo. Para aprovisionar, no solamente el trigo, importamos una serie de insumos que es para el pan llevar. ¿Qué debería hacer el Estado? No solamente el MEF, no solamente es trabajo del MEF, sino todas las estructuras del Estado. Reforzar la agricultura y reforzar todos los sectores económicos para su desarrollo. Cuando se firmó el TLC, ¿qué hizo el norteamericano? ¿Qué le dijo al peruano? Todo lo que se refiere a productos de la agroindustria, agricultura, el desgravar el arancel va a ser lento, porque se utilizan las canastas de desgravación. Tiene que ser lento. ¿Para qué? Para que cuando pasen los años tu agricultura sea competitiva. Ha pasado los años desde que se firmó el TLC y no se ha desarrollado con esa aceleración que se pedía de la agroindustria.
Entonces, esa es la respuesta que doy, ¿no? Todos estos productos, si ustedes entran a un almacén, van a encontrar la alta importación, pero toda la vida no va a estar está bien que entre la importación, pero paralelo se debe desarrollar los sectores económicos. Es que acá también existe una serie de lobbies, ¿no? Yo te cuento, el área de aduanas, existen solamente grupos económicos que le traen en cantidad los productos y los revenden en el mercado nacional. Aquí, por ejemplo, estos de alta rotación vas a encontrar en cantidad cuando son productos importados, ¿no? Encontramos cuadernos en cantidad. Encontramos esos productos perecibles, por ejemplo, también del extranjero, ¿no? En cantidad. Son de alta rotación. El pronóstico de que se quede más tiempo, el pronóstico quiere decir que no es de mucho tiempo. Ese es el pronóstico. Por su misma naturaleza de la mercancía y custodia de la misma, el pronóstico no quiere decir que van a estar buen tiempo. Hablemos de un depósito aduanero, hablemos de aduanas. Si vamos a traer leche, tarros de leche del extranjero, caso hipotético, tú no vas a determinar que la mercancía va a estar un año. Ahí intervienen los sectores competentes, porque todos tienen una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento que no va a estar justa y tiempos justos, como se dice. Tiempos justos para estar custodiada, pero esa mercancía tiene que comercializarse. Y hay un ciclo de vida de ese producto. Tiene un tiempo en almacén y un tiempo para distribución en la comercialización. Estos productos de alta rotación se pronostica que no va a estar buen tiempo. Eso es lo que se menciona. Por eso se llama de alta rotación, por su naturaleza de la mercancía, que son altamente perecibles. Altamente perecibles, ¿no? Y delicados. El caso de, por ejemplo, acá de las bebidas alcohólicas, ¿no? A ver, vayamos al siguiente. Mediana rotación. Por su naturaleza, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Algún alumno iba a intervenir? Cisneros, me parece. A ver, mediana rotación, que por su naturaleza, el pronóstico de salida de mercancía, lógicamente no va a ser lo más pronto. Puede ser que me va a comprar, vienen los champús, me lo van a comercializar, se van a sacar en cantidad, etc. Pero por la naturaleza de la mercancía se pronostica que no va a tener, lógicamente, una rápida salida como los productos perecibles. Se pueden conservar, es por el almacenamiento, se pueden conservar por las fechas de vencimiento. Lo mismo los autos, ¿no? Tenemos también, especialmente autos, los autos, ¿no? También se le puede decir mediana rotación. Mis amigos de Gambetta, por ejemplo, constantemente traen autos y me dicen que tienen buena salida. Ellos venden a puerta cerrada, la ley lo permite, ¿no? Tocas la puerta, ingresas, compras, esa mercancía no está nacionalizada. Y inmediatamente te ofrecen un agente aduanero para que se nacionalice la mercancía. Y yo le preguntaba, ¿y estos autos ya temen la regulatoria, ¿no? Porque hay una regulatoria del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuando son autos usados, ¿no? Bueno, sigamos. Baja rotación, el pronóstico para un almacenero de decir que esa mercancía sí puede conservarse bajo custodia más tiempo, pues eso se llama baja rotación. Ya exento de que si el cliente lo vaya a solicitar, exento a ello, sino para el almacén, cuánto tiempo puede conservarse dentro de un almacén. Tenemos estas tremendas maquinarias, ¿no? Tenemos también estas bobinas se le dicen, tenemos estos plásticos, rollos de plásticos, etcétera, ¿no? Que se puede decir de baja rotación por el pronóstico en cuanto a la naturaleza de la mercancía para conservarlas. Bueno, aquí, clasificación de la mercancía por su longitud, importamos cantidad de tubos, ¿eh? Variedad de tubos, superficie también, ¿no? El volumen, mayormente que van a la minería, ¿no? Acá, peso, según la unidad de medida, peso, ¿no? Capacidad. Chicos, les quiero dar una experiencia cuando era joven, así como ustedes, es todo un estudiante. Yo tenía la idea que un almacén
tenía un techo, tenía sus paredes. Cuando visité la selva, ¿no? Lógicamente vemos como tipos de almacenes acuáticos, por la naturaleza de la mercancía, por el petróleo, etcétera, etcétera. También la conservación de gas, ¿no? También. O sea, no es el clásico almacén de techo y paredes. Hay una su layú es diferente, ¿no? Diferente la organización. A ver, vamos a ver el siguiente. Ya este cuadrito, ya saben la diferencia entre un depósito temporal y un depósito aduanero, ¿no? Ya los chicos, por primera vez, si no estuvieron presentes en la clase anterior, hemos visto que el depósito temporal no es un régimen aduanero. El depósito aduanero sí es un régimen. Destino, a ver, ¿quién me coloca en el chat? ¿Qué destino? Destino viene a ser el régimen aduanero, pero está consignado con un código. ¿Qué destino se coloca en la declaración cuando yo traslado la mercancía a un depósito aduanero? A ver, ¿quién me coloca en el chat, por favor? A ver, Rosana me está colocando. Muy bien, destino 70. Muy bien, destino 70, ¿no? Es un régimen que para que la mercancía ingrese a este almacén denominado depósito, necesita de una declaración con destino 70. Misi, cuando se retira, ya sale con otro destino. Puede ser importación para el consumo, ¿no? Mayormente muchos insumos llegan a los almacenes, salen con importación para el consumo. Y las máquinas que llegan a un depósito, mayormente salen con el régimen de admisión temporal, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, sigamos. Objetivos de la gestión de almacenes. Aprovechar los espacios eficientemente, ¿no? Ahí viene la YU, ¿no? Los espacios en colocar el servicio de un almacén. ¿No? Miren, reducción al mínimo la manipulación de los materiales, es lo que se pide, los procesos y procedimientos adecuados a las normas internacionales, ¿no? Minimizar el peligro para el operario y maximizar la seguridad para la mercancía. Otra vez repito, minimizar el peligro para el técnico, para el almacenista, para los operarios y maximizar la seguridad y maximizar la conservación también de la mercancía. Minimizar el peligro y maximizar la seguridad en la mercancía y las personas también, ¿no? Facilitar el acceso a la unidad logística almacenada. Todo depende del AYU, ¿no? El AYU bien organizado para que estas maquinarias que se utilicen minimicen el riesgo, ¿no? Inmediatamente la recepción y la entrega de la mercancía, ¿no? Bueno, han visto, por favor, yo les invito a YouTube para que vean todos los accidentes que ocurren en un almacén. No para traumatizarse, no es así. Estos mayormente ocurren en los almacenes que no están muy bien organizados y no cumplen normas internacionales. Constantemente hay una capacitación de los operarios. A ver, chicos, vamos al examen, ¿ya? A ver, atención, para los chicos que por primera vez me están escuchando, ¿no? O porque segunda o tercera vez me están escuchando, tomen en cuenta que el examen ya va a vencer. A ver, la empresa Importasac compra de Italia 90 cajas de vino. El precio de factura es de $70 cada caja. Eso quiere decir que tengo que hacer una multiplicación, ¿no? El gasto de transporte aéreo, el flete, es $400. Es el flete internacional. La póliza de seguro es $200. Siendo la SPN, a ver, ¿quién me coloca en el chat, por favor? ¿Qué significa SPN? A ver, por favor. A ver, para apuntarlo aquí en mi cuaderno de apuntes y en mi Excel. ¿Qué significa SPN? A ver, por favor. A ver, ya me están colocando. Josué, ¿cómo estás? Subpartida nacional. Muy bien, Rosana. Subpartida nacional, ¿no? Que es de 10 dígitos. Muy bien. La SPN, la subpartida nacional, se ha identificado y por lo tanto en la siguiente columna del arancel 2017 se ha identificado la tasa impositiva, ¿no? Que es el 6%. Como ya en el examen tengo que especificar cómo calculé el valor en aduanas, ¿no? Multipliqué las cajas por la factura, por cada caja, que es el valor FOB, sumo el flete, sumo el seguro, tengo el valor en aduanas.
Después calculo la tasa. La tasa ya tengo el 6%, ya lo determiné. ¿Pero 6% de qué? Del valor de aduanas. ¿Para calcular qué? El derecho arancelario. ¿Cómo se denomina el derecho arancelario en el Perú? Se denomina ad valorem. El examen, el puntaje va a depender cómo me has especificado el cálculo y me coloques el nombrecito de cada uno. Profesora, sí, dime. para poder sacar el cálculo de tasa impositiva del 6%, tengo una pequeña duda. Cuando se multiplica por 1.06, que equivale al 6%, coincidentemente el resultado es distinto a la hora de dividirlo por 0.94, que también es extraerle el 6% al monto descrito. ¿Usted va a calificar esa diferencia? O sea, tengo entendido que son definiciones de margen, markup y markdown. No. Lo que yo voy a calificar, lo que yo digo, porque existen, te doy un ejemplo, que tantos exámenes que reviso. Los chicos de frente me colocan la respuesta del valor de aduanas. De frente me colocan el arancel. No, solamente yo te digo que me especifiques. Te voy a dar un ejemplo, ya te voy a colocar para que veas lo que es válido para la profesora. A ver, te voy a colocar un ejemplo, he traído acá. Ahí está. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando expliqué? Ahí está. Solamente quiero que me menciones el valor FOB, el flete, el seguro y el valor CIF. Y me coloques ad valorem el método de cálculo. 6% del valor CIF, es lo que me compete. Los chicos a veces en exámenes me colocan de frente la respuesta. No, me tienes que especificar. ¿6% de qué? Nada más. Si es decimales, alumno y a todos, caso hipotético que salga decimales, en el valor de aduanas, me colocas el decimal y me colocas el redondeo. Eso ya va a ser cuando para siguiente examen, liquidación de tributos. Pero acá solamente me quedo en el derecho arancelario. Me parece que en ustedes salen entero. ¿Pero qué se respeta el decimal? El decimal, el valor CIF. Si me resulta decimal, se respeta, no se redondea el valor CIF. Eso es lo que es importante para mi enfoque en cuanto a aspecto aduanero. Si me resulta el valor CIF en decimal, se respeta el decimal. Para el cálculo del ad valorem, me dejé comprender, pero en el caso suyo me parece que sale entero. Ahora, cuando ya calculo el arancel, el 6% del valor de aduanas, así me lo colocas, como está escrito, como están mirando, entonces me va a salir un resultado. Ese resultado, si me sale en decimales, se coloca los decimales, pero después se hace el redondeo. ¿Por qué? Porque es la norma en aduanas. Se respeta los decimales en el valor de aduanas, se respeta. El decimal se calcula ya para liquidar con los decimales. Son 2 decimales que se toman según la SUNAT. Pero ya cuando calculas cada tributo se sustenta, se coloca el decimal y el se redondea. Porque no puedes calcular el siguiente tributo, que es el IGB, en caso de vinos puede ser el siguiente tributo, el impuesto selectivo al consumo, ya primero tienes que utilizar el redondeo de cada tributo. No se redondea al final. Antes de liquidar el siguiente tributo, tienes que redondear el primer tributo, que en este caso es el ad valorem. Para este examen está sencillo, solamente estoy pidiendo la presentación en la cual están viendo ustedes. ¿Quedamos claro? ¿Queda claro ahí? Nada más. Si fuera número matemática, ahí yo te estaría pidiendo otro enfoque, ¿no? Solamente del punto de vista aduanero. ¿Quedamos así, alumno? ¿Quedó claro, no? Entonces, vayamos al siguiente. La siguiente pregunta, a ver, para explicarte, ¿ya? A ver, voy a colocar la pregunta. A ver. Profesora, una consulta. Sí. Y en cuanto a determinar los valores que se asumirían como ajuste, ¿eso también o...? Ya, vamos a la segunda pregunta. No, la primera pregunta está sencilla. Ya tiene los valores, calculas el valor en aduanas y calculas el ad valorem, no con la tasa. Ese está sencillo, es sencillo. Vaya a tu pregunta, vamos a la segunda, ¿ya? La segunda es la respuesta a tu pregunta, ¿ya? A ver, atención. El importador Ramírez compra de Estados Unidos bisutería fina a puerta de fábrica. Si te dicen a puerta de fábrica, ¿qué inconter es? A ver, ¿quién me coloca en el chat? Si te digo que vas a comprar a puerta de fábrica, ¿qué inconter se está aplicando ahí? Es Word. Muy bien, el S-word.
O sea, el importador compra de Estados Unidos bisutería fina a puerta de fábrica con un S-Word y con una factura de $5.000 americanos, ¿no? La factura fue S-Word a puerta de fábrica. Sin embargo, además tuvo que cubrir los siguientes gastos en el país de exportación. Ahora, te pone una serie de gastos, inclusive el flete y la póliza de seguros. Ahora, al transporte interno en el país de exportación, almacenaje y operaciones aduaneras en el país de exportación, operaciones logísticas sumado al embarque en el país de exportación. Hasta ahí ya tienes el valor FOB, ¿no? Suma la factura más todos los valores en el país de exportación. Sumas el flete y el seguro y el valor de aduanas. Ahora continuamos, voy a explicar con el dibujito, que lo expliqué en el momento indicado, ¿no? A ver, voy a colocar para que me entender el valor con los ajustes que menciona el alumno. Ahí está. Yo tengo mi DUA. ¿Qué DUA es esta? ¿La A, la B o la C? A ver, ¿quién me contesta? O puede tomar el micrófono. Cuando yo sustento el valor en aduanas. La B. La B, muy bien, es la B. La A, entre otros conceptos, uno sustenta el destino de la mercancía, que viene a ser el régimen. En la B, uno sustenta el valor en aduana, que es la B. Muy bien, Carol, es la B, ¿no? Y en la C se liquidan los tributos. En la B, por ejemplo, digo valor de factura, pero como fue un S-Word, estoy colocando los 5.000, que es valor de factura. Pero se suman otros valores en el país de exportación. Se suman, ese es el ajuste que dice el alumno que participó, de Flores, ¿no? Que participó. Ahí se hace un ajuste hasta llegar valor FOB. Se suma el flete, se suma el seguro y está el valor en aduanas. Ahí está. Ahora te puedo presentar el dibujito. Ahí está. Esto lo expliqué cuando hablé 2 sesiones de valoración aduanera. Ahí está, te vendieron en S-Word, puerta de fábrica. Hasta ahí es valor de factura S-Word. Para que llegue a valor FOB, tienes que sumar todos los valores que no están en la factura. En este caso, lo que se está especificando el ítem. Todos los valores del país de exportación se suman a la factura. Ya viene a ser valor FOB. Le sumas el flete y el seguro, que viene a ser el valor CIF, que es el valor en aduanas. Y cuando se desembarca la mercancía hay otros valores, claro, pero ¿se suma? No. Pero cuando la mercancía se traslada a un almacén en el país de importación, se suma otros valores, pero para el valor CIF, no. Por ahí yo vi una tarea que he calificado de su grupo, en la cual me decían sobre unas tareas que se tiene que ajustar a los valores en el país de importación. No. ¿Se acuerda cuando hablamos del trigo, que se tomó $180 según contrato, ¿no? Y que llegó, la mercancía llegó a un almacén y que en la bolsa estaba cotizada el trigo en ese momento con un valor, ¿no? Y cuando se tuvo que despachar la mercancía, desaduanar la mercancía, en la bolsa tenía otro valor, y la pregunta era, ¿cuál es el valor en aduanas? El valor vendría a ser $180 cuando hubo el contrato, más no se hace ajustes de los siguientes valores, ¿no? Se toma el valor de factura, ya se tendría que sumar otros valores hasta llegar al valor de destino, sin desembarcar la mercancía. El valor de aduanas son todos los valores en el país de exportación, sumado el flete, sumado el seguro, hasta cuando llega a destino, sin desembarcar la mercancía. ¿Quedamos claros? Te puedo colocar miles de casos, con miles de costos, y tú tienes que preguntar si esos costos son el país de exportación para agregarle a la factura, que no está en la factura. Si te venden en FAS, ¿qué significa FAS? Al costado del buque. Quiere decir que la factura es una factura FAS, que el vendedor está cubriendo todos los valores en el país de exportación, menos el embarque. Entonces, para ajustar la factura, tendrías que la factura FAS agregarle el valor del embarque. Ya serías el valor FOB. ¿Me dejo entender? Te dan el valor del flete y del seguro, lo sumas y ya llegas al valor CIF. ¿Te das cuenta? ¿Me dejé entender, por favor? El valor en aduana son todos los valores en el país de exportación, más el flete, más el seguro, hasta cuando llega a destino sin desembarcar la mercancía.
y les expliqué en las clases pertinentes de valoración que el agente aduanero que has contratado en una importación, tú le tienes que entregar todos los documentos que sustenten el valor en aduanas. Estos valores, ¿dónde se colocan? Se coloca en la declaración, ¿no? A ver, voy a colocar la declaración. Ahí, en esa declaración, ¿no? Si fue valor SWOR, valor de factura, fue valor FAS, valor de factura FAS, y se agregan todos los valores que no están en la factura FAS o en la factura Free Carrier o en la factura SWOR. Se suma hasta llegar al valor FOB. Y ya está la factura ajustada. Se suma el flete, se suma el seguro y ya tienes el valor CIF en aduanas. Miss, pero si yo gasté en el desembarque en el país de importación, ya no se suma. No se suma esos valores. Las agencias de aduana tienen sus fórmulas normadas por la aduana, en la cual vienen contratos con delivery también. Delivery quiere decir que el vendedor asumió todos los valores logísticos, hasta ciertos valores en el país de importación, más bien se restan valores, hasta llegar al valor CIF. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, la tercera pregunta. Sí, la tercera pregunta. Profesora, ¿tenemos que hacer esa factura? No. Solamente lo que te dice la pregunta del examen, nada más, ¿ya? Chasca, lo que dice la pregunta. Te dice que determines el valor en aduanas y especifica cuáles son los costos del valor en aduanas, ¿no? Ah, puedes poner, claro, tú puedes hacer un cuadro, eres libre, yo valoro mucho los chicos cuando le dan bastante especificación, etc. ¿Ya, chicos? Ya. La tercera pregunta, a ver, elabora un caso que sustente un método de valoración aduanera. ¿Cuáles son los métodos de valoración aduanera? Lo hemos estudiado. Son estos de aquí, ¿no? Entonces, es muy sencilla, es la pregunta más sencilla. Tú colocas un caso, el señor Pérez declaró en aduanas, el valor en aduanas, ¿no? Declaró con facturas, con contratos, y en la cual, si quieres utilizar el primer método, por ejemplo, ¿no? Vendió con su contrato, con sus documentos, y la factura normada por la aduana, ¿no? Porque hay una factura que está normada por la aduana. ¿Qué criterios debe tener una factura? Entonces, inclusive el que le vendió la mercancía al señor Pérez no tiene ningún vínculo familiar, de socio. Para ello tienes que leer el método, el valor de transacción, que cumples con las condiciones del método para que la aduana valide el valor declarado, si utilizas el primer método. Le pone nombrecito como si fuera una situación, persona, quién, cómo, cuándo, algo hipotético, y cumple las condiciones, pero tienes que leer el método, si quieres aplicar el primer método. El segundo método también, si quieres utilizar el segundo método, acondicionas el segundo método, el señor Pérez compró mercancía, declaró en aduanas y cumplió con estas condiciones del segundo método, tienes que leer el segundo método. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en otros exámenes? Te cuento, por favor, a ustedes los quiero mucho, por eso no quiero que repitan errores, por favor, ¿ya? Y siempre, a todos mis grupos yo los quiero mucho, le doy mucha dedicación a todos mis grupos que enseño gestión aduanera. Pero sin embargo, se repite el mismo problema. Le digo que elabore un caso, ¿qué hace? Entra a Google o Google y ahí encuentras cantidad de casos que hacen copy-paste. Y uno nota como profesor y uno dice, ¿qué pasa este caso? Esto parece de un agente aduanero, de un especialista de aduanas. No, yo no he enseñado esto. Dice, coloca lo que te he enseñado y si quieres darle un valor agregado, lee todo el método. Lo encuentras en la página de la OMC y la condiciona. Pero esos métodos que se encuentran navegando son casos reales, más complejos, eso no va a ser copy-paste. Por eso estoy colocando, no se acepta copy-paste. Quedamos así, es crear, es innovar, pero innovar leyendo. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Ajá. Y la cuarta, que también es súper sencilla. Investiga en situación real de trabajo. ¿Qué quiere decir? Algo real, no un almacén hipotético. Investigas en el Google algún almacén peruano. Pero hay empresas transnacionales que se ubican en el Perú. También, pero están dentro del Perú, forman parte del PBI, del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno son todos los bienes, producción y servicios en el Perú, hasta de empresas internacionales que se encuentran ubicadas en el Perú. Entonces, ubicas un almacén
Y en un cuadro, haz tu propio cuadro, no haz copy-paste. A veces los chicos entran al portal, encuentran un almacén, hacen copy-paste de ese portal, de esa publicidad, y ese no es trabajo. Descredita mucho un trabajo. Por eso le he dejado con 2 semanas de anticipación, más de 2 semanas de anticipación. Haces un cuadrito o pones un check bien bonito y le colocas los 4 servicios que ofrece ese almacén. Y más aún, le coloca la dirección, la razón social, domicilio legal de ese almacén, para que sea creíble. Las evidencias en un mercado laboral es importante. ¿Me dejé entender? Las 2 últimas preguntas, súper fácil. Las dos primeras es sencillo, lo que te he ubicado. Es bien sencillo. ¿Ya, chicos? Ya. Máximo, ¿cuántas personas? A ver, ¿quién me dice máximo cuántas personas mencioné? A ver, te lo he colocado, me parece. 4. A ver, no, a ver, a ustedes les coloqué, me parece. He colocado la rúbrica, no salió toda la rúbrica. ¿Ah? 3 fue, ¿ya? Por favor. A leer bien, ¿ya? El enunciado. En el enunciado no lo he colocado completo. Lean bien porque ese número límite son 3. 3. Es 3, por favor, ¿ya? Es 3. Si son 4, ya no lo corrijo, por favor. Tenemos que aprender a respetar los lineamientos que dice el profesor. Y el profesor no es porque se le ocurra colocar cualquier número. Está analizando no solamente el número de alumnos que hay en un salón, sino la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo, ¿no? Es importante, por favor. Ya, chicos, a leer bien los lineamientos y compartir a sus compañeros. Y solamente voy a calificar lo que están en la carátula. Ninguno me quiere, soy un huerfanito, no quiere formar grupo conmigo. Hazlo solo, es tu responsabilidad. Hazlo solo y yo valoro mucho también las personas que hacen solo su trabajo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Que no me pusieron mi carátula en la carátula y entonces me va a tomar en cuenta mi nota. No, porque no sería ético. Los chicos cómo se esfuerzan por colocar, hasta revisan la carátula. ¿Cuántas personas están ahí? Cuando una persona hace un entregable en un trabajo en equipo en el mercado laboral, revisamos todo. Revisamos todo. ¿Quedó claro? Hasta compartimos el trabajo del otro, pues es un trabajo en equipo, compartimos y tenemos que aprender en la vida académica prepararnos para el mercado laboral. ¿Ya, chicos? Ya. Queda abierta la comunicación, por favor. Queda abierta la comunicación, tanto el correo como chat que estoy contestando ante cualquier inquietud que se pueda presentar. Y esta es una prueba, este trabajo es alto peso para ustedes en su nota. Tómenle, por favor, todo el ahínco posible. La profesora es flexible, pero cumpliendo el respeto y por equidad de los alumnos que se esfuerzan, ¿no? La profesora es flexible en la medida que respeto también a los demás alumnos que se esfuerzan. El alumno se esfuerza para un aprendizaje. Y he colocado inclusive allí en mi correo y no me contestan. He dado oportunidad y sin embargo no me contestan, ¿no? Es importante. Todo trabajo, toda satisfacción en una persona es resultado de un esfuerzo. Y más aún cuando me brindan oportunidad en la vida, ¿no? Ya, chicos, lo importante es aprender. Ya, chicos, nos despedimos. Gracias, Chasca, gracias, Walter, gracias, Rina, por la atención. Antonella, también, por favor, leer el lineamiento que son 3 máximo. Rosana, Milén, a todos. Rina, Abigail, a todos. Nicole, Carla Nicole, bienvenidos a todos. Grecia, Wendy, personalicen, por favor, su presentación como Josué, que ahí pone su foto, por favor. Wendy, a todos, por favor, ya que la pasen bonito, tranquilo, a cuidarse. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias a ustedes, gracias. Cuídense mucho, por favor.